Bendiciones, mi nombre es Héctor Cornejo y el tema que hemos preparado para hoy es ¿por qué dudas? En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 31. Pero antes, adoremos al Señor. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, yo enviaré un ejército a hallarte. En la noche más
Oremos. Gracias, Señor, por un nuevo día de vida y con este nuevo día nuevas bendiciones. Ayúdanos a que las tormentas de la vida no nos desvíen del rumbo que has trazado para alcanzarte y que tu palabra se haga rema en nuestra vida. Ahora, Señor, te pedimos que dispongas nuestro corazón para escuchar tu palabra y provoque cambios en nosotros para que ocurra lo mismo a quien la compartamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia, posiblemente hubo un momento en su vida donde tuvo la sensación de ahogo e impotencia cuando no vislumbraba una salida a la tormenta que estaba viviendo y no atinaba a quién acudir. Sin embargo, este cuadro se repetirá una y otra vez en su vida hasta que no reconozca que si llama a Jesús, Él va hacia usted y calma la tempestad que le está ahogando para que pueda ver la puerta de salida que Dios tiene a su problema. Pero también hubo un tiempo en que usted caminó sobre las aguas como Pedro, y fue cuando caminaba confiando únicamente en la ayuda de Dios. Pero después, al ver que su prueba era cada vez más difícil, comenzó a sentir que estaba hundiéndose, porque dejó de ver a quienes sostiene en tiempo de paz, como en tiempo de tormenta, porque la fe, para que sea fe, debe ser vivida, alimentada y experimentada. ¿Se imagina la petición de Pedro? Que lo sobrenatural de Dios, que leyó o le contaron de sus antepasados y todo lo que vio en su caminar con el Maestro, ahora él lo quería experimentar. Y Jesús acepta este pedido de Pedro, porque hasta ese entonces Pedro pensaba que la seguridad de su vida era la barca y no Jesús. Por eso es que cuando Pedro ve a su Salvador, él camina sobre las aguas, pero cuando deja de verlo, es porque regresa a ver la barca que él pensaba era la que le daba salvación, porque no era la violencia de los vientos, ni el rugir de las olas, lo que puso en peligro a la vida de Pedro, sino la duda en su fe. Por eso Mateo 14:41 dice que hay 4 elementos que se aplican a quienes Dios los sostiene. El primer elemento dice que hay consuelo en medio de las pruebas. El segundo elemento dice que el poder de Dios en la defensa del cristiano. El tercer elemento dice que el temor no deja ver la paz de Dios. Y el cuarto elemento dice que el obstáculo para recibir es la duda. ¿Por qué dudas? En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tened ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios.
Los elementos que se aplican a quienes Dios los sostiene según el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 31 dice que, primer elemento, hay consuelo en medio de las pruebas. El segundo elemento dice que el poder de Dios en la defensa del cristiano. El tercer elemento dice que el temor no deja ver la paz de Dios. Y el cuarto elemento dice que el obstáculo para recibir es la duda. El primer elemento dice que hay consuelo en medio de las pruebas. En Marcos 5:41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Familia, toda pérdida de un ser querido, sin lugar a duda, es dolorosa. Sin embargo, el dolor por la pérdida de un hijo, comentan que es incomparable. Y es Marcos quien narra la historia de cómo es la fe en medio de una crisis de un padre que acaba de perder una hija. Y de cómo Jesús, al verlo confundido, temeroso y sin esperanza, le dice, no temas, solo cree que tu hija no está muerta, solo duerme. Marcos también narra esta historia para que veamos cómo son los problemas desde el punto de vista de Jesús. Porque para todos esta niña estaba muerta, pero para Jesús estaba dormida. Pero también quiere que veamos con esta historia a los burladores de la fe, que nos ven como ridículos al no vernos derrotados por la muerte, enfermedades o escasez. De igual manera, Marcos usa la imagen de la muerte a vida de esta niña por Jesús, para que veamos el poder de Jesús sobre la muerte, para que veamos cómo Jesús trae salvación en situaciones sin esperanza, y para que veamos que lo mismo ocurre con el pecador arrepentido cuando realiza su confesión de fe. Pasa de muerte a vida, y para lograrlo, Jesús tiene que traer el tiempo futuro al tiempo presente y desechar el tiempo pasado, porque la única manera de vivir una vida nueva y libre es viviendo sin el peso del pasado. Gloria a Dios. El segundo elemento dice, el poder de Dios en la defensa del cristiano. En primera de Pedro 1:5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Familia, alguien dijo que el poder de Dios es la guarnición en la cual encontramos nuestra seguridad. De manera que la persona que es guardada es protegida por el poder de Dios. Así el lenguaje de las dificultades digan lo contrario. Cuando Pedro usa la palabra guardados, está usando una palabra griega, phroureo, que tiene un sentido militar y se refiere a guardar con una guardia militar o protegidos por una seguridad militar. Esto nos convierte en un puesto militar de Dios, que está equipado con todo el armamento que nos podemos imaginar y que está listo para la batalla contra las artimañas del enemigo, como lo dijo 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Al decir Pedro que nuestra salvación está preparada, es para que podamos vivir una esperanza no solo en tiempo futuro, sino también en tiempo presente, y podamos disfrutar de una esperanza viva para alabanza de su gloria, porque estamos reconciliados con Dios por Cristo, y nuestra actitud deberá ser mantenernos firmes en la fe, bien cementados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio que nos ha sido predicado, porque la identidad del cristiano está en las manos de Dios, en la cruz del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El tercer elemento dice que el temor
nos deja ver la paz de Dios. En Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Familia, Mateo dice que mientras Jesús dormía dentro de una barca, se levantó una gran tempestad y que los discípulos le despiertan y le dicen: sálvanos, que perecemos. Por lo que Jesús, antes de reprender a los vientos y al mar, primeramente Jesús tuvo que reprender el temor e incredulidad de los discípulos, porque Jesús estaba con ellos y ellos actuaron como si Jesús no estuviera con ellos. Y Mateo narra esta historia como un espejo para aquellos que no ven a Jesús cuando se levanta una tormenta en su vida. Iglesia, en el lapso de unos momentos, los discípulos vieron la humanidad completa de Jesús cuando dormía y la plenitud de su deidad cuando reprendió la tormenta. Pero lo que no vieron fue la paz de Jesús que tenía cuando dormía. Mientras la tormenta arreciaba contra la embarcación y arreciaba contra su fe. Entre los discípulos había navegantes experimentados, familia. Estaban conscientes del peligro existente. Lo que no sabían era que Cristo podía dominar las fuerzas de la naturaleza. Y aunque no lo reconozcamos públicamente, cuando escasean nuestras propias fuerzas, nos viene pensamiento de que Dios no está obrando en nuestras dificultades. Solo cuando comprendemos bien quién es Él, entenderemos que así como Él calma las tormentas de la naturaleza, de la misma manera puede calmar las tormentas de un corazón atribulado. Gloria a Dios. El cuarto elemento dice que el obstáculo para recibir es la duda. En Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Familia, al decir Santiago pida con fe, nos enseña el cómo es que Dios da y cuál debe ser la actitud del que pide. Y aunque Dios no tiene ningún problema dando abundantemente, la manera en cómo Dios responde a nuestro pedido está limitado, y no por Dios, sino por la manera de cómo pedimos. Y es que hay un prerequisito que viene junto con la promesa, y es que quien pide debe pedir con fe y sin dudar. Con todo esto, Santiago nos quiere decir que la más mínima duda hace que una persona se torne inestable. Porque si el primer paso es la duda, de seguro que el siguiente paso es la incredulidad. Por eso es que Dios dice que no tenemos lo que pedimos, porque pedimos mal. Y porque el hombre la mayoría de las veces se mueve en medio de las contradicciones. O si no, ¿cómo entender que vemos al hombre pidiendo a quien piensa que no le puede dar? Lo correcto sería pedir a quien tenemos la seguridad que nos lo puede dar. ¿Sabía usted que uno de los obstáculos más grandes de nuestro llamado es la duda? Porque ¿cómo desarrollar un ministerio que dice que no lo podrás hacer sin antes haberlo comenzado? ¿O cómo compartir el evangelio si de antemano dices que no te van a escuchar? O como Moisés, que dijo que no tenía facilidad de palabra. O como Gedeón, que pidió señales para hacer la obra de Dios. Nuestro mejor ejemplo es el llamado de Jesús. Muchos dudaron de su ministerio. Hasta su propia familia dudó del ministerio de Jesús. Pero eso no fue un impedimento para hacer la voluntad del Padre. Y al final vemos cómo algunos de sus parientes formaban parte de su ministerio y hasta fueron en su momento torturados y muertos por amor a Él. Gloria a Dios. Familia, la vida encierra muchos capítulos y entre cada uno de estos capítulos, la fe actúa como un espaciador o un mediador entre cada uno de estos capítulos.
para que podamos discernir dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y aunque esté en su mente las mejores intenciones para lograr lo que usted quiere, muchas de las veces la duda o lo detienen o le hacen cambiar de decisión. Usted no se imagina la lucha interior que debe haber tenido Pedro, cuando la confianza tuvo que enfrentarse al temor y cuando su fe debía responder a la pregunta de Jesús, ¿por qué dudas? Que es la misma pregunta que Jesús realiza a todo cristiano cuando lo ve angustiado y pensando que todo se acabó, a pesar de conocer que Jesús dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Iglesia, Jesús no solo le sostuvo de la mano a Pedro cuando comenzó a sentir que se estaba hundiendo, sino que también caminó con Pedro sobre las aguas de regreso a la barca. Este es el mensaje central de Mateo en esta narración, porque el enfoque no está tanto en nuestro nivel de fe, ni en lo difícil de una situación por la que estemos atravesando, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está atento para socorrernos, no solo de las tormentas que originan la naturaleza, sino también aquellas tormentas que nosotros mismos las ocasionamos. Más bien, el enfoque está en que así no apreciamos o no percibimos cómo Dios está reprendiendo a los vientos. Aprendamos a vivir el momento sobrenatural donde literalmente caminamos con Jesús sobre el problema que nos agobia. Como lo hizo Pedro con Jesús, al llegar a la barca, caminó sobre la tempestad que le amenazaba de muerte. Iglesia, la fe se forma donde hay situaciones en que la duda nos afecta más de lo que pensamos. Y cuando sucede esto, significa que aunque hoy estemos fluctuando y no sea fácil vivir, la fe puede crecer con el propósito de hacernos más fuertes de lo que creíamos, como Pedro, que no pudo responder a Jesús porque él pensaba que la barca era su salvación. Y no fue hasta que salió de esa barca que constató que su salvación estaba en Jesús. Y su mejor respuesta de su fe está en el testimonio de aquellos enfermos y endemoniados que fueron sanados cuando pasaba sobre ellos la sombra de Pedro. Si no puede responder a Jesús la pregunta de por qué dudas, es porque está huyendo de sus dudas o simplemente las está negando. Y aunque Jesús las conoce, Él espera que usted las confiese y le pida sabiduría para entender las cosas que están más allá de su razón. Porque así le niega a Jesús, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Solo recuerde que así como Dios ordena nuestros pasos, Él también decide cuáles serán nuestras paradas. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias por ayudarnos a vencer nuestros temores y acudir a nuestro clamor toda vez que somos amenazados a levantarse una tormenta. Pero también te damos gracias porque así como Pedro pudo caminar sobre la tempestad, nosotros contigo, mi buen Jesús, también lo podemos hacer. Así como nos ayudas, Señor, también ayuda a quien perdió la brújula de la fe y a quien quiere caminar hacia ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, familia.